Si realmente se comprendiera lo que el Evangelio de Juan quiere decirnos, el mundo adquiriría un conocimiento nuevo. Los primeros capítulos del Evangelio, según el apóstol Juan, están cargados de lenguaje simbólico y espiritual, mucho más rico de lo que a veces podemos percibir a simple vista desde nuestra mentalidad occidental, y que solo puede ser entendido comprendiendo la forma de pensar del pueblo judío en la época de Yeshua. Esa riqueza de simbolismo y significado es lo que veremos en la narrativa que el Evangelio de Juan hace de la primera señal que hizo Yeshua, concretamente en una boda de un pequeño pueblo llamado Canaán de Galilea. The fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running. Los secretos de Yeshua, capítulo 15, primera parte, lo oculto y lo revelado. Sweet lover. El Evangelio de Juan impresiona por el fluido uso de la simbología, tipología y teología del Tanaj en su primer capítulo. ¿Qué nos indica esto? En el primer capítulo del Evangelio de Juan, él se propone por revelación narrarnos lo que sería un nuevo comienzo, un segundo Génesis para el hombre. La restauración del hombre después de Adán, con el segundo Adán, Yeshua. Para captar esta idea, no hay nada más que observar claramente el uso que él hace en su primer capítulo de las palabras, figuras, símbolos e historias relacionadas con el primer Génesis de la creación y del pueblo escogido por Dios. Juan nos introduce en un microgénesis, en un nuevo comienzo, en una nueva lectura del Génesis y del plan de salvación, desde la perspectiva del cumplimiento del reino mesiánico en la vida y obra del maestro de Galilea, Yeshua, a quien él le da títulos como la palabra, en hebreo dabar y en griego logos, también como la luz, en hebreo or y en griego phos, o el Mesías, en hebreo Mashiach y en griego Christos, o el profeta, en hebreo Naví y en griego profetes, o el cordero, en hebreo Sei o Kebes y en griego Amnos, y el hijo, en hebreo Ben
y en griego huios. Todos estos títulos en el Evangelio de Juan apuntan a que el mensaje central es que Yeshua es el ungido de Hashem, el escogido de Dios, el Hijo de Dios enviado para salvar al pueblo de Israel y a las naciones. Y que el plan de Dios estaba en su mente, metafóricamente hablando, desde un principio. Igual que en Bereshit, Génesis, en el Evangelio de Juan, la presencia de la luz, del agua y del Espíritu son muy importantes. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: «Haya luz», y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció día primero. Génesis 1, 2, 5. La otra perspectiva a tener en cuenta en el Evangelio de Juan son las fiestas de Dios dadas al pueblo de Israel. Desde la perspectiva de las fiestas de Israel, es impresionante el bautismo de arrepentimiento, purificación de Juan, ya que esta acción nos conecta con las fiestas de iniciación y purificación, la Pascua y los panes sin levadura y las trompetas. De hecho, el profeta Juan se fundamentó en Isaías 43 y se declara a sí mismo como la voz que grita, la trompeta de Dios, el chofar de Dios, es decir, una voz profética. Una voz clama: «En el desierto abrid camino a Adonai, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios». Isaías 43. Dentro de la óptica de la celebración de las fiestas de Dios, el bautismo del profeta Juan representaría la primera y segunda fiesta, es decir, Pesaj, la Pascua. Al día siguiente ve a Yeshua venir hacia él y dice: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Yeshua que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Juan 1, 35-36. La fiesta de los panes sin levadura, en Juan 1:23, dijo él: «Yo soy voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Y por consiguiente, el bautismo de Moisés, que representó el paso del Mar Rojo, esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Juan 1:28. Mas los israelitas pasaron a pie, enjuto por en medio del mar, mientras las aguas hacían muralla a derecha e izquierda. Éxodo 14:29. Y Pablo de Tarso confirma esta idea cuando escribió: «No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés
por la nube y el mar. 1 Corintios 10, 1, 2. A su vez, el comienzo del día grande de Dios, como profetizó Malaquías. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Malaquías 4:5. Y le preguntaban diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les dijo: Elías en verdad viene primero a restaurar todas las cosas. Pero, ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado? Pero os digo que Elías ya vino, e hicieron con él cuanto quisieron, según está escrito de él. Marcos 9, 11, 13. Y mientras ellos descendían del monte, Yeshua les encargó diciendo: a nadie digáis la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. Y los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué? Pues dicen los escribas que Elías debe venir primero. Él respondió y dijo: a la verdad Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre está a punto de padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado acerca de Juan el Bautista. Mateo 17, 9, 13. Por tanto, el ciclo del tiempo profético de Dios, representado en las fiestas, traerá la liberación, purificación, cosecha, restauración, juicio y reposo sobre toda la humanidad y la creación. Este contexto del bautismo en las aguas del río Jordán representa igualmente un nuevo comienzo, en este caso, un comienzo de sucesión, ya que la primera acción que hizo Josué como sucesor de Moisés fue dividir las aguas del Jordán y pasar en seco por ellas, junto con el pueblo. Asimismo, el primer acto que hizo Eliseo como sucesor del profeta Elías fue dividir las aguas del Jordán. Ahora Yeshua, como sucesor del profeta Juan, igualmente en el río Jordán, divide la realidad de la esfera terrenal y la esfera celestial. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1, 30-34. Y le dice: de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1, 51. Cuando todo el pueblo era bautizado, aconteció que también Yeshua fue bautizado, y mientras oraba, fue abierto el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él
en forma corporal como paloma, y surgió una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, en ti hallo mi complacencia». Lucas 3, 21-22. Si prestamos realmente atención al lenguaje simbólico y profético implicado en la vida de Yeshua, debemos observar que los nombres de ambos profetas, Johanán y Yeshua, se relacionan con la historia de aquellos profetas antiguos. El nombre arameo de Yeshua proviene del hebreo Yehoshua, Josué, que significa Salvador, y Juan, que en hebreo es Yohanan o Johanán, significa Dios tiene gracia. Yeshua representó a Eliseo, en hebreo Elisha o Elishua, que significa Dios de súplica o riquezas. Y Juan representó a Elías, en hebreo Eliyá o Eliyahu, que significa Yuhei Bajei, es Dios. Los nombres de Elías y Eliseo comienzan con la letra Aleph, cuyo valor numérico es 1 y que significa comienzo. Y los nombres de Johanán y Yeshua comienzan con la letra Yod, cuyo valor numérico es 10, que significa nuevo ciclo de administración. El número 10 es importante porque es la base aritmética. Esto es normalmente explicado como una consecuencia de que tenemos 10 dedos, la extensión natural de los primitivos dígitos del hombre. Pero esta explicación plantea la pregunta: si hay una creación con propósito y cada faceta de la vida humana y actividad son planeadas por anticipado, entonces los 10 dedos son también parte de ese plan. Significa que Dios tuvo la intención de que el sistema numérico sea 10. ¿Por qué? Y aunque el sistema de números se construye en base 10, ¿por qué es esa la cantidad de las emanaciones de Dios? Podemos concluir que, al igual que Elías, Juan fue un profeta restaurador, y como Eliseo, Yeshua fue un profeta de mayor unción, señales y de resurrección. Y la vida de ambos estuvo relacionada con el agua y el río Jordán. Por esa razón, la gente, en especial los líderes religiosos, al ver al profeta Juan desarrollar su misión en las aguas del Jordán, querían saber si Juan era el profeta que Moisés prometió, o el retorno prometido del profeta Elías, o el Mesías. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron donde él desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Mesías. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Pues para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él: yo soy voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran fariseos, y le preguntaron: ¿por qué, pues, bautizas si no eres tú el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán,
donde estaba Juan bautizando. Juan 1, 19-28. También debemos recordar que previo a la historia de la primera señal de Yeshua, podemos observar otro comienzo, el comienzo de los primeros discípulos. Andrés, y probablemente el discípulo amado, como ya estudiamos y podemos ver en Juan 1:35-51, la estrecha relación espiritual y familiar entre ellos. Al día siguiente, junto con sus dos primeros discípulos y al pasar por Betsaida, la localidad de Andrés, Yeshua llamó a seguirle a Felipe y después a Natanael, al cual le dijo, y le añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. Proclama que está conectada con el sueño de Jacob. Y tuvo un sueño. He aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos. He aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Génesis 28:12. Por tanto, cuando Yeshua habló con Natanael, es una clara referencia al patriarca Jacob y su cumplimiento profético, ya que él soñó con una escalera celestial en la ciudad de luz, almendro, que luego él llamó Betel, casa de Dios, lo cual a su vez apunta a la fiesta de los tabernáculos, ya que Natanael estaba debajo de una higuera. Le dice Natanael, ¿de qué me conoces? Le respondió Yeshua, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1, 48-50. Árbol que en el lenguaje profético representa al pueblo de Dios, es decir, a la casa o tabernáculo de Dios, como podemos confirmar en Malaquías 4:4, Zacarías 3:9-10, Joel 1:6-7 y Mateo 24:32. Una vez hemos expuesto el comienzo de la vida pública de Yeshua y teniendo en cuenta todo lo aprendido hasta ahora de las series anteriores, vamos a escudriñar y desentrañar el uso del lenguaje simbólico de las fiestas solemnes de Dios en la narración que hace Juan de la boda en Canaán de Galilea. Pero para poder tener todas las piezas, tenemos que conectar todo lo que hemos y vamos a exponer con la proclamación que hizo Moisés. Habló Yuhei Bajei a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yuhei Bajei, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. 6 días se trabajará, pero el 7º día será Shabbat de reposo solemne, santa convocación. No haréis ningún trabajo. Es Shabbat para Yuhei Bajei en todos vuestros asentamientos. Levítico 23, 1-3. Una vez que Yeshua llamó a Felipe y a Natanael, pasados 3 días, Yeshua y sus discípulos acudieron a una boda.
Y es importante anotar aquí que Yeshua ya tenía conciencia de ser un profeta y enviado de Dios, aunque aún no había dado signos de ello. Lo primero que podemos observar es que esta boda se celebra al tercer día, pero no nos dice el contexto. Vamos a ver qué dice el relato. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Yeshua. Fue invitado también a la boda Yeshua con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Yeshua su madre: «¿No tienen vino?». Yeshua le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Yeshua: «Llenad las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dice, «y llevadlo al maestresala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el maestresala al novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, dio Yeshua comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Juan 2, 1-12. No nos dice al tercer día de qué, solo podemos observar que en el capítulo anterior repite en 3 ocasiones la frase «al día siguiente», Juan 1:29, 1:35-43. Así que tenemos aquí un conteo similar a los días de la creación, que comenzaría con el primer día en el primer versículo del capítulo 1 y culminaría con el 7º día en el primer versículo del capítulo 2. ¿Hay alguna similitud con la narración que hace el Génesis? Sí. Hay una extraordinaria similitud o coincidencia. En Génesis 1:1 inicia los actos de creación de Dios, comenzando con la creación de la luz, y en Juan 1:4-5 lo hace igualmente. En Génesis 2:1-3, en solo 3 versículos, se narra la bendición y santificación del día 7º como día de reposo, y en Juan 2:1-11 se narra una boda, que es la celebración de una fiesta, es decir, de un tiempo de reposo y gozo, la gran boda y banquete mesiánico. Dicho todo esto, podemos concluir que esta boda en Caná se realizó en el contexto de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, en el 7º mes del calendario hebreo, al tercer día de una fiesta solemne que duraba 7 más un día. 7 días presentaréis ofrendas ígneas ante Yuhei Bajei. En el 8º día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda ígnea ante Yuhei Bajei. Es reunión solemne, ninguna obra de servidumbre haréis. Estas son las fiestas solemnes de Yuhei Bajei, las santas convocaciones que llamaréis para presentar ofrenda ígnea ante Yuhei Bajei, holocausto y ofrenda vegetal,
sacrificio y libaciones, cada día lo que al día corresponda. Ellos, además de los días de reposo de Yuhei Bajei, además de vuestros dones, además de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias, que daréis a Yuhei Bajei. Ciertamente el día 15 de este mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis una fiesta solemne a Yuhei Bajei durante 7 días. El primer día habrá un reposo solemne, y el octavo día también habrá un reposo solemne. El primer día tomaréis para vosotros fruto de árbol selecto, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo. Y durante 7 días os regocijaréis en presencia de Yuhei Bajei vuestro Dios. Celebraréis esta fiesta solemne a Yuhei Bajei anualmente durante 7 días. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones que celebraréis en el mes séptimo. Levítico 23, 36-41. Era la fiesta de mayor gozo y celebración de todas las demás fiestas del pueblo de Israel, y marcaba el gran día de reposo en un ciclo de 7 fiestas, en un periodo de 7 meses. Es decir, Yeshua realizó su primer milagro, su primera señal, como la mayoría de las sanidades que hizo, en un día de reposo, en este caso en la gran fiesta del reposo de Dios, creador de los cielos y de la tierra. Durante la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, los judíos realizaban muchas bodas, ya que era un tiempo de mucho gozo, morando en la presencia de Dios. Las parejas se casaban bajo una jupá, que es una especie de sukkot, tienda temporal, donde expresaban sus votos ante familiares y amigos. Así que, en vista que la fiesta de los tabernáculos representaba el gran día del reposo de Dios y la promesa de su presencia gloriosa en medio de su pueblo, muchas parejas se casaban y celebraban sus bodas durante los 7 días que duraba la fiesta. Por tanto, era un tiempo cargado de mucho simbolismo y bendición espiritual. También esta fiesta es la tercera fiesta de peregrinación en la que cada hombre en Israel debía ir a Jerusalén a celebrar la fiesta, como ordena Éxodo 23, 14-17 y 34, 18-23. También era conocida como la tercera fiesta de cosecha. La primera era la de la cebada, la segunda la del trigo y la tercera la de los frutos de los árboles. Sin embargo, en la narración que el Evangelio de Juan hace de esta boda y la participación de Yeshua en ella, podemos también encontrar los símbolos y significados de las otras fiestas solemnes de Dios. La expresión al tercer día encierra algo más, y no es la Trinidad cristiana. La Trinidad cristiana es una mala interpretación de conceptos judíos malentendidos por no judíos. Según la ley judía,
Una vez que algo haya sido hecho 3 veces, es considerado como permanente. Eso es llamado Hazaká. El número 3 representa permanencia y estabilidad. El número 3 es el número de la paz y de la integración. El número 1 representa la totalidad, representa a Dios. El número 2 representa diferencia, división, izquierda y derecha, dar y restringir. Y el número 3 representa la integración de 1 y 2. El número 3 es el valor o símbolo de la letra hebrea Gimel. ¿Y saben cuál es la tercera letra del alfabeto hebreo? La letra Gimel. La letra Gimel, la tercera en el alfabeto hebreo, connota el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en 3 aspectos. Primero, como letra en sí y el valor numérico en la posición en el alfabeto. Segundo, por su relación con un profeta lleno de Espíritu Santo. Y tercero, por su relación con nuestra función como hijos de Dios, en quienes ese mismo Espíritu reside. La letra Gimel también está conectada con la música. La música es también una importante práctica mencionada en el Tanaj para provocar el estado profético. Por ejemplo, cuando Eliseo intentaba ponerse en disposición de escuchar una revelación de Dios, decía: «Traedme pues un tañedor». Y sucedió que mientras tocaba el tañedor, vino sobre él la mano de Adonai. Segunda de Reyes 3:15. También Samuel dijo a Saúl: «Llegarás después a Gilbeá de Dios, donde se encuentra el gobernador de los filisteos, y a la entrada de la ciudad tropezarás con un grupo de profetas que bajan del alto, precedidos del añafil, el adufe, la flauta y la cítara, en trance profético». Primera de Samuel 10:5. Sabemos de otros místicos como Asaf, Gemán y Jedutún, que según nos dice el Tanaj, profetizaba al son de la cítara para celebrar y alabar a Adonai. Primera de Crónicas 25:3. La raíz de la palabra hebrea que significa música, en hebreo nagen, procede de la letra Gimel, que también origina la palabra mug, que significa derretir, porque la finalidad de la música es de derretir o ablandar a quienes la escuchan. Con este propósito de derretir las resistencias emocionales, la soberbia, el orgullo, la vanidad y disolver el ego, era utilizada la música por los profetas. Al son del arpa de 10 cuerdas y la lira, con un susurro de cítara. Pues con tus hechos, Adonai, me regocijas ante las obras de tus manos, grito: ¡qué grandes son tus obras, Adonai! ¡Qué hondos tus pensamientos! El hombre estúpido no entiende, el insensato no comprende estas cosas. Salmos 92, 3-6. Como ya dijimos, el valor numérico de esta tercera letra, la Gimel, es un 3. La letra hebrea, Aleph, tipifica la plenitud de la deidad, el Padre Creador Todopoderoso. En tanto la segunda letra del alfabeto, la Bet, tipifica al Mesías,
el Hijo de Dios. Esta tercera letra tipifica al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y en palabras de Yeshua, el Espíritu nos convence del pecado, de justicia y de juicio. 3 sustantivos. Pero ahora me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio, en lo referente al pecado, porque no creen en mí, en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre, y ya no me veréis, en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Juan 16, 5-15. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 15, 26. Ese Espíritu o Consolador procede del Padre y es enviado por Yeshua, como lo ilustra la Gimel, que procede de las 2 primeras letras del alfabeto. La casa, la Bet, que está abierta, suelta el Espíritu sobre nuestra vida. La presencia de ese Espíritu en nuestro corazón nos mueve al arrepentimiento, nos convence del pecado, nuestra condición pecaminosa, de justicia, lo que es bueno y lo malo, y de juicio, lo que nos ocurriría en caso de no arrepentirnos y no caminar la senda de justicia. En ocasiones, en el original hebreo, algunas letras aparecen en determinados pasajes del Tanaj con un círculo sobre ellas o una tilde, lo cual las vuelve prominentes o las agiganta. Ese es el caso de la letra Gimel, en un versículo que se encuentra en Levítico 13, 33. Lo asombroso del caso es que ese texto está en el medio mismo del Pentateuco. ¿Qué hace esta Gimel agrandada o acentuada en la mitad exacta de la Torá? Los sabios judíos entienden que ello apunta a que el Espíritu sirve de puente entre Dios y los hombres, y entre los hombres. De hecho, la Gimel también se asocia con el término puente en hebreo, Gesher. La Torá, inspirada por el Espíritu de Dios, por la Gimel, es el arma para instruirnos en cuanto a lo que está mal y lo que está bien. La enseñanza de la Torá, palabra inspirada y eterna, define el pecado, la justicia y el juicio. Y en esa acción tiende un puente entre Dios y los hombres al permitir su reconciliación mediante el Mesías Yeshua.
La Gimel también se asocia por su forma estructural con un camello o con una persona, pues da la idea de alguien caminando. Y la Gimel viene después de la letra hebrea Bet, que es como una casa abierta. Por tanto, esta persona, este caballero o Gaber, viene de la casa, procede de la Bet, letra asociada con la persona de Yeshua. En otras palabras, la Gimel es como un mensajero que viene del Padre y anuncia al Mesías, lo antecede. Y esto nos lleva a Malaquías cuando profetizó: «He aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel de la alianza, que vosotros deseáis, he aquí que viene, dice Adonai Sebaot». ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque es él como fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Adonai los que presentan la oblación en justicia. Entonces será grata a Adonai la oblación de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años antiguos. Yo me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo expeditivo contra los hechiceros y contra los adúlteros, contra los que juran con mentira, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen agravio al forastero, sin ningún temor de mí, dice Adonai Sebaot. Malaquías 3, 1-5. En concordancia con esta profecía, unos 400 años más adelante, Juan el Bautista dijo de Yeshua y de sí mismo: «Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo, y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel». Juan 1, 30-31. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues donde Juan y le dijeron: «Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando, y todos se van a él». Juan respondió: «Nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya». Juan 3, 25-30. Otros dos aspectos en la letra Gimel que nos remiten a Juan el Bautista son el ideograma del camello. De hecho, la palabra camello en hebreo es gamal. Y recuerden que Juan el Bautista vestía pieles de camello. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Mateo 3:4. La letra Gimel está entre las letras Bet y Dalet.
formando en medio de ellas la raíz Bet Gimel Dalet, de donde proviene el término Beged, que significa manto, vestidura, capa, como las vestiduras que Juan el Bautista usaba. Este profeta precursor del Mesías, inspirado por el Ruach HaKodesh, vino a preparar el corazón de Israel, instando al pueblo al bautismo de arrepentimiento antes de la irrupción de Yeshua en escena. Y de igual modo, como vimos, es lo que logra la presencia del Espíritu de Santidad en nuestra vida. El Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y por ese motivo Pablo escribió: porque en Mesías estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Mesías, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Mesías os suplicamos, reconciliaos con Dios. 2 Corintios 5, 19-20. Esta última parte del versículo de Pablo nos habla del último aspecto de la Gimel y que nos involucra como creyentes al asociarnos a nosotros también con el Espíritu Santo. Para entender mejor este punto, debemos explicitar que en su estructura, esta letra se compone en su trazo de otras dos letras, la Zain y la Yod, las cuales simbolizan la palabra escrita y el Espíritu de Dios respectivamente. Esto nos habla del equilibrio que debemos tener entre la palabra escrita y el poder espiritual. Son como las dos patas de la Gimel. Por un lado está la sana enseñanza, fundamentada en el sólido conocimiento intelectual de la Torá, lo cual nos lleva a vivir de forma íntegra y a hacer el bien. Y por otro lado está el poder del Espíritu, el aspecto sobrenatural del Evangelio y la vida del creyente, lo que Pablo denomina la operación de los dones del Espíritu y nos insta a no apagarlo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones, en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. 1 Corintios 12, 4-11. El valor numérico de la letra Gimel 3 apunta a la unión y a la consumación, como nos indica el Tanaj. Y si alguien prevalece contra uno, dos lo resistirán, y cordel de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:12. En el tercer día de la creación, Dios juntó a las aguas y creó a los mares y la tierra seca, y ordenó que en la tierra creciera la vegetación. Es decir, 3 cosas creó Dios
en el tercer día, los mares, la tierra y la vegetación. Por eso el número 3, Gimel, da la idea de algo completo, pleno y estable, algo reconciliado. Este es el que vino por el agua y por la sangre, Yeshua HaMashiach, no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 convienen en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios que ha testimoniado acerca de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree a Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. 1 Juan 5, 6, 12. La fiesta de las primicias, primeros frutos de la cosecha de la cebada, se celebraba al tercer día después de la fiesta de la Pascua, como indica Levítico 23, 9-12. Primero se celebraba en el atardecer del día 14 del mes de Nisán, primer mes, la fiesta de la Pascua. Después, al atardecer del día 15, se iniciaba la fiesta de los panes, sin levadura, que duraba 7 días. Y desde el atardecer del sábado siguiente, se celebraba la fiesta de las primicias, Sabatón, porque era después del inicio de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de las primicias, literalmente, significa la fiesta de los primeros frutos, y como vimos, tiene mucha relación con el relato que hace Juan de la boda en Caná, porque en ella Yeshua hizo su primera señal, y fue cuando sus primeros discípulos creyeron en él. Así en Caná de Galilea dio Yeshua comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Juan 2, 11. Y también guarda estrecha relación con el tercer día de la creación, cuando Dios creó la vegetación, es decir, ese tercer día, tiempo, era o ciclo, fue las primicias de toda la vegetación. Y también eso explica por qué las fiestas de cosecha, cebada, trigo y frutos, se dan en ciclos de 3. 1. Los primeros frutos de la cosecha, de la cebada, se dan a los 3 días después de la Pascua, durante la fiesta de las primicias, en el primer mes. 2. La cosecha del trigo se inicia en el tercer mes, durante la celebración de las fiestas de Pentecostés. 3. La cosecha de los frutos de los árboles y vides, que es la tercera cosecha, se inicia durante la fiesta de los tabernáculos, que es la tercera fiesta en el tercer ciclo de 7 fiestas, después de la fiesta de las trompetas y del perdón, en el 7º mes. Y por último, en la mente de todo creyente en Yeshua está la relevancia del tercer día, porque fue cuando Dios resucitó a Yeshua. En el relato de la boda en Caná, también vemos un momento de resurrección figurativa. El vino se había acabado, la vida de la fiesta se había acabado. Sin vino no hay fiesta,
vida ni gozo en una boda. Por lo menos, esa era y es la mentalidad de la cultura hebrea y en muchas otras como la sefardí. Y es evidente que Yeshua está de acuerdo con esa mentalidad cultural, porque da de su mejor vino para que siga la fiesta. La boda llegó a un punto de tristeza o muerte figurativa, porque el vino se había acabado. Pero Yeshua, como profeta, y mediante el poder dado por Dios, convierte el agua en vino y devuelve el gozo y la vida a la boda, y con un vino superior al primero. La fiesta de las primicias y de los tabernáculos también tienen esa connotación de resurrección. Y la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, mientras entramos en la Sukkah, nos sentamos y habitamos en la choza. Experimentamos una alegría extra, una alegría existencial, no ilusoria. Esa es la alegría que proviene de una conciencia del alma, de una gran verdad, y es que no existimos separados de Dios, sino en una relación de pacto con Dios. Mientras entramos en la Sukkah, mientras residimos en la Sukkah, mientras nos movemos dentro de la Sukkah, estamos sentados proféticamente dentro del mundo nuevo, el séptimo día profético, creado por Dios, donde Él nunca más estará escondido de nosotros, sino que estará junto a nosotros. Pablo de Tarso llamó a la resurrección de Yeshua como: pero no, Mesías resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Mesías, pero cada cual en su rango, Mesías como primicias, luego los de Mesías en su venida. Primera de Corintios 15, 20-23. También Pablo nos habló que una de las esperanzas que tenemos, los que creemos en Yeshua como el Mesías, es que nuestros cuerpos, como tiendas temporales, tabernáculos, serán revestidos con un ropaje de gloria, con una habitación celestial, más permanente y eterna, como indica 2 de Corintios 5, 1-4. Pablo explicó que esto es necesario porque nuestros cuerpos terrenales, que son tabernáculos, dado que están corrompidos, necesitan ser transformados por el poder de la resurrección, transformados en un cuerpo vestido de incorrupción, de gloria e inmortalidad, como escribió en 1 de Corintios 15, 39-54. Pablo también afirmó que nuestros cuerpos, nuestras tiendas temporales, tabernáculos, serán transformados el día de la resurrección de la segunda venida de nuestro Señor. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. 1 de Corintios 15, 51-52.
Así que, hasta ahora, hemos podido ver la carga de significado del tiempo en el que se celebró la boda de Caná, de Galilea, donde Yeshua realizó su primera señal, convirtiendo el agua en vino. Vimos la relación que hay con los días de la creación narrados en Génesis y con las fiestas de las primicias, Pentecostés y de los tabernáculos, y que la boda se celebró en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, que representó las primicias del ministerio de Yeshua, y por tanto también apunta al momento de su resurrección. Pero, ¿qué significado tienen las bodas de Caná? ¿Qué significa que el agua se convirtió en vino? Y vino bueno. Lo vamos a ver con todo detalle, pero eso será en la siguiente parte del capítulo 15 de Los secretos de Yeshua.